Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias primeramente al Colegio de Contadores Públicos por darnos la oportunidad de poder compartir los conocimientos que siempre estamos fortaleciéndolos y aprendiéndolos en gestión de riesgo, porque esta materia es dinámica y hoy con todos los cambios a nivel mundial, pues está dando unos buenos aportes, ¿verdad?, a la gestión de riesgo empresarial. Muchas gracias también, un saludo a todos los participantes, a aquellos que me conocen y a aquellos que no. Les saluda Mayra Hernández Sandoval y en esta ocasión voy a compartir con ustedes este tema que lo vi muy apropiado y quiero comentarles que este tema está relacionado con el diplomado en gestión de riesgos. Esta es una extensión de las clases. Esta primera edición está ya casi por finalizar y quiero enviar un saludo muy fraterno. Yo les llamo a los pioneros de esta primera edición, a todos los alumnos, que espero que me estén escuchando, ¿verdad? Un saludo, casi están por finalizar. Y esta clase, ¿verdad?, está relacionada con los contenidos que expresamos y entonces hay más información para ellos para fortalecer el pensamiento basado en riesgo, pero también haciendo honor al eslogan que el colegio en esta ocasión dice para el fortalecimiento profesional de la membresía. Entonces, el objetivo primordial de esta charla, aparte de complementar las clases del diplomado y de que ustedes conozcan que ya estamos finalizando la primera edición, también es de fortalecer el pensamiento basado en riesgo de toda la membresía del Colegio de Contadores de Caracas. Agregar valor a ese pensamiento, ¿verdad?, basado en riesgo. Entonces vamos a desarrollar esta agenda. Vean ustedes, he preparado lo siguiente. Primero vamos a hablar de los estándares a nivel nacional, sin inclinarnos, perdón, a ninguno de ellos, únicamente hablando de ellos en su estado natural. Después vamos a hablar un poco de las marcos y guías internacionales, vamos a mencionarlos y también después de esta teoría que vamos a explicar, que vamos a explorar, traje unos 3 ejemplos en el sector minero, en el sector agrícola y en el sector tributario, para que ustedes puedan aterrizar un poco de los estándares que estamos hablando y de los conceptos que hemos hablado en el primer y segundo punto. Y en cuarto punto vamos a hablar un poco también de lo relevante que es de la regulación local y la adopción en los estándares. Los estándares por sí solos no pueden lograr su propósito, requieren también un apoyo muy fundamental y en este caso es la regulación local en cada país. Y el punto número 5, que es el punto de mucha importancia, la gestión de riesgo y cómo se vincula con estos estándares y también con la regulación local. Finalmente, estaremos compartiendo algunas conclusiones bastante generales que pueden ayudar un poco a aterrizar y a complementar también esta información. Y si ustedes lo tienen a bien y esta servidora suya puede contestar sus preguntas, con mucho gusto estaremos abordando este tiempo. Entonces, entramos en materia, ¿verdad?, para cumplir con los tiempos que se han definido para la siguiente exposición y comenzamos con el concepto de estándar, ¿verdad? Esta parte, les reitero, es exploratoria para ubicarnos en lo que es el estándar y los marcos internacionales. Entonces, la Real Academia Española dice que el estándar sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia. Oigan bien, y lo reafirma tipo, modelo, patrón o nivel. Es decir, el modelo es lo deseable. Esto es lo que deseáramos, el estándar ubicado en su contexto. Esto es lo mejor, lo que deberíamos de tener o hacer. Y en el caso nuestro, ¿verdad?, que es un pensamiento basado en riesgo, se materializa a través de procesos de gestión. Vamos a ver entonces que los estándares, que son modelos, que son patrones, niveles, puntos de referencia, tienen un propósito y hay diversos propósitos. Yo encontré acá para compartir con ustedes algunos específicos y es que el más importante, porque es el que mueve a la nación, es el comercio internacional, porque los estándares difunden definitivamente una voluntad expresa, difunden
un tema del cómo lo hacemos y por qué lo hacemos y para qué lo hacemos, y entonces da facilidad al comercio internacional cuando nosotros tenemos estándares que son publicados y que son aceptados y que son realizados en todo lo que significa el comercio internacional de nuestro país. También cuando nosotros adoptamos estándares, tenemos una apertura porque los negocios entienden y comprenden que en Nicaragua, en nuestro local, en nuestro país, los procesos de producción o los procesos de servicio o los procesos de producto, como usted así lo considere, dependiendo de la actividad económica en la que queramos alinear al estándar, entonces hay una apertura porque saben que estamos hablando en el mismo idioma. El estándar fomenta también la armonía global y es que a través de los tiempos nos hemos dado cuenta y lo más reciente que fue el COVID es que la globalización tiene sus beneficios y no, ¿verdad? En el caso de la enfermedad del COVID necesitábamos un mundo globalizado para tener las mismas prácticas en todo el territorio de este planeta y evitar tantas muertes. Pero también los estándares fomentan la armonía global y sobre todo a nivel de país los estándares nos hacen elegibles, ¿verdad? Porque entonces todos los mercados desarrollados, esos mercados grandes entienden y comprenden que nosotros estamos con prácticas estandarizadas e internacionales. Y también tenemos acá que hay algunos propósitos de estándar que son estratégicos. Uno de ellos es, permítame, es establecer y fomentar las normas de calidad, ¿verdad? Que creo que son las más cotizadas y las más certificadas a nivel de los mercados internacionales. Nosotros cuando adoptamos un estándar, estamos diciendo, mira, nuestras normas de calidad son estas de acuerdo a lo que se dice y se ha aprobado. También algunos estándares tienen propósitos estratégicos tales como difundir las buenas prácticas que han sido factores claves de éxito en otros países en determinadas actividades económicas y también impulsar la innovación. La innovación está siempre en nuestras vidas y entonces algunos de ellos están orientados a difundir la innovación, pero también tienen propósitos operativos y es la optimización. Optimizan los procesos de dirección porque muchos de ellos, ¿verdad? Y lo deseable del modelo es que todo cambio y toda situación que se adopte en una entidad económica, o ya sea una entidad estatal o una entidad privada, comience desde arriba, desde el top, es decir, la gobernanza de esa nación o la gobernanza de esa empresa, ¿verdad? Entonces, optimiza los procesos de dirección y también los procesos operativos que en definitiva son los procesos de gestión, que es donde descansan exactamente una mayor parte de la gestión de riesgo. También optimizan los procesos de producción en las unidades productivas, en empresas textileras, en empresas, industrias automotrices, etcétera. Cuando hay estándares, entonces la producción va en serie, la producción va sobre metodologías ordenadas, pero también ayudan a los procesos de supervisión, ¿verdad? En todo el accionar de los supervisores, llámese esto, como se llame, oficiales de cumplimiento, auditores, compliance, etc. Y también hay estándares que optimizan la normalización de la calidad en el producto. Estos son algunos propósitos, pero también los estándares nos sirven para hacer comparaciones. Base para efectuar comparaciones cuando necesitamos nosotros identificar qué horizonte seguir. Y esto sucede mucho, ¿verdad? Con los temas técnicos, software, eléctricos, mecánicos, para saber cuáles son los estándares en determinadas mediciones también sirven de base de apoyo para indicarnos y volvemos como referente, al nivel para apoyarnos y entender entonces cómo estamos, cuál es la brecha que tenemos y hacia dónde tenemos que movernos y a dónde quedarnos. Entonces, estos son, así en líneas gruesas, algunos propósitos de los estándares.
Pero ¿qué contiene el estándar? Mire, no hay una norma específica que diga A, B, C, D, no, porque cada estándar, el contenido se alinea a la necesidad y a la particularidad de lo que se quiere tratar, ¿verdad? Entonces, eso define si son 100 páginas, si son 20 páginas, o si es una estructura, o si es un proceso, o no sé, ¿verdad? Pero yo encontré algunos puntos en común. Hago la salvedad de que estos son solo algunas en líneas gruesas, no para considerarlo como algo absoluto o categórico, pero sí generalmente cuando usted toma un estándar, ¿verdad? Ya generalmente aceptado o por lo menos conocido, va a encontrar en primer lugar su propósito. Su propósito sea general o sea específico. El qué, el por qué y para qué. ¿Qué actividad regula? ¿Qué actividad comenta? ¿Qué industria? ¿Qué ciencia? ¿Qué proceso? Y por ende, siempre, 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 como es un estándar, ¿verdad? Entonces el estándar establece un universo, un mundo, una población. Entonces hay que establecer un glosario de términos y definiciones. Nosotros tal vez hemos encontrado algunas variantes en las definiciones, ¿verdad? De un concepto u otro, pero es normal cuando estamos hablando de un estándar, porque el estándar establece su punto de acción, su ámbito de acción. Entonces, hay leves diferencias entre los términos y definiciones, y esos términos y definiciones deben de estar en el estándar. ¿Para qué? Para que tengamos un pensamiento que armonice con con el propósito específico del estándar. También el estándar tiene criterios técnicos que sirven de fundamento y que justifican, oiga bien, el desarrollo del modelo o estándar. En algunas ocasiones pueden ser criterios técnicos, dependiendo de lo que el estándar regule, si es un proceso, si es una industria, si es un producto, si es un servicio, si es definitivamente algún punto hasta abstracto, ¿verdad? Porque hay estándares en todo. Si nosotros nos ubicamos en todo lo que hacemos de selección y contratación, de auditoría, de contabilidad, etcétera, etcétera, vamos a encontrar que siempre hay modelos que estamos tomando en cuenta. Entonces, en algunos marcos referenciales pueden ser criterios, pueden ser principios, pueden ser dominios, pero eso es o pueden ser pilares, dependiendo del escritor, de lo que considere, ¿verdad? De lo que haya habido en el consenso. Y entonces, sobre estos fundamentos es donde está el accionar. Son como los valores, los principios, y sobre eso va a regirse todo el contenido. También existe información técnica, sobre todo cuando estamos tratando o revisando un estándar de un producto o de un dispositivo o de algo definitivamente muy técnico, un software, ¿verdad? Hay información técnica que debe ser considerada en ese estándar. Y finalmente, en el desarrollo del modelo, de acuerdo al orden de los factores, las claves de éxito que haya identificado, ¿verdad? De que se hayan identificado en esa actividad, en ese proceso, en ese servicio, entonces se definen estructuras, principios, políticas, criterios, procesos operativos, que son como el accionar, la gestión, y diseño de los requisitos en algunos casos, cuando estamos hablando de servicio o producto, lo cual es indispensable, el diseño de los controles también y los procesos de seguimiento, ¿verdad? Finalmente, el estándar también proporciona en algunos casos anexos complementarios, formularios, información de datos para validaciones. A veces los mismos estándares establecen, si son estadísticos, establecen hasta qué tipo de materia o a qué tipo de nivel o qué datos estadísticos son los que se van a considerar, porque también han sido probados y están dentro del estándar, ¿verdad? Y entonces hay validaciones. El estándar ya lleva tal vez impreso interno en su contenido, varias validaciones y entonces encontramos toda esa información. Pero, ¿quiénes emiten los estándares? ¿Verdad? Aquí hay algún pensamiento, ¿verdad? De quienes emiten estándares podrían haber tal vez otras
ideas que no están acá, pero son las más las que más encontré, ¿verdad? Dice, hay organismos internacionales orientados a preservar según el propósito de su creación. Entonces tenemos a todos estos organismos que están creados para cuidar el planeta, los temas ambientales, los temas de educación, los temas de salud, los temas que tienen que ver todos con un enfoque social. Entonces ya desde su creación ellos están en este propósito y comienzan a crear, ¿verdad? Comienzan a establecer metodologías para poder preservar, para poder proteger, en otras palabras, el activo al cual ellos han definido como su motor, como su eje central: educación, salud, ambiente, etcétera. Organismos reguladores de determinada industria de cobertura internacional. Entonces tenemos nosotros al Gafi, que es el más conocido de nuestro medio, que a nivel internacional establece, ¿verdad? Este, un determinado estándar. También tenemos organismos que tienen la autoridad en el servicio o producto que se trata, ¿verdad? Son organismos que están, digamos, en una línea tal vez de producción por muchos años, o por alguna razón ellos han estado siempre en la línea de conocimiento. Oiga bien, porque la autoridad en este caso, cuando es el estándar, se refiere al conocimiento, al expertise de quien lo emite. Y finalmente, no se puede eludir de que los fabricantes de artículos, sean estos comerciales o tecnológicos, quienes tienen la patente o quienes diseñaron los modelos, ¿verdad? Establecen estándar, estos con los propósitos de cuidar la calidad y la imagen reputacional de su servicio, y entonces también los temas económicos y financieros, ¿no? Establecen unos estándares para evitar cualquier demanda y evitar también que su producto, ¿verdad?, tenga tal vez algunas connotaciones negativas. Entonces, todos estos señores, por diversas razones o en diversos momentos, ellos emiten estándares. ¿Y cómo se elabora un estándar? Tampoco, ¿verdad? Existe, digamos, un protocolo a nivel nacional de cómo su elaboración, pero sí hay muchos puntos que ellos no pueden omitir, y es que hay algo importante que no dije, y es que todos estos organismos internacionales orientados son la fusión de muchos países: 100, 190, 200 países con un poder económico grande que han unido esfuerzos, ¿verdad?, para un bien común. Han aportado, no tienen solo la voluntad, sino también un capital que es el que se define exactamente para estar en este propósito, y para eso están todo el tiempo, ¿verdad? Esa es su razón de existencia. Entonces, como son muchos países, ¿verdad? Cada uno de ellos, nosotros si pudiéramos hacer una lista, podríamos encontrar hasta 195 países, 200 países, y un tema importante es el poder económico que ellos tienen. Debe de haber un consenso entre todos los miembros. Primero, ¿verdad? Todos los países. Entonces hay una votación, hay un consejo que ve, igual que una empresa, nada más que a nivel grande internacional, definen en dónde pueden ellos inducir un cambio a nivel mundial, ¿verdad? Para ayudarse y protegerse en todos los temas financieros y también lo que tiene que ver con la nación. Perdón, no con la nación, sino con el globo terráqueo. Entonces, cuando hay un consenso entre todos esos sus miembros, ellos tienen su protocolo, sus procedimientos. No puede faltar la presencia de peritos reconocidos en la materia que se trata para su análisis, la elaboración y la formulación de esto. Estos peritos son expertos porque puede por conocimientos y porque también han elaborado o han tenido mucho tiempo en la industria que se trata, en la industria en donde se establece el estándar. Y también llevan una trayectoria de reconocimiento en el país o a nivel mundial, ¿verdad? Y es porque los estándares requieren la expertise de un grupo de personas que puedan encontrar cuál es la mejor manera o el modelo que va a facilitar determinado proceso en
Entonces, estos estándares pasan por una línea de métodos de ensayos y creíbles, laboratorios. Estos ensayos pueden estar orientados a productos, servicios, especificaciones. Y ustedes, con solo este proceso, se demanda mucha plata, mucho capital, que es el que ellos aportan los países miembros. Y entonces, son laboratorios, N laboratorios, hasta lograr encontrar el estándar o el modelo que ellos consideran que podría ayudar a su propósito. Al encontrar este modelo, ¿verdad? Entonces ya se establecen también metodologías de análisis, de revisión, evaluación, difusión, comunicación y actualización, porque se tienen que agotar toditos estos procesos, porque un estándar es un constructo teórico, pero se requiere su implementación para que pueda ser efectivo y para que se pueda probar en la marcha, en realidad, porque se ha aprobado en determinados países, pero se requiere una adopción. La siguiente efectividad de un estándar es la adopción y debe de comenzar por los países miembros. Entonces, en primer lugar, los países miembros comienzan inmediatamente la adopción a nivel local, a nivel internacional también, porque son mercados grandes y desarrollados, y se comienza entonces todo un proceso de adaptación hacia los estándares que se han definido en todo esto. Generalmente, por lo menos las ISO, que son, digamos, una de los estándares que tienen mayor volumen, alrededor de unos 20.000 normas. Algunas son generales y otras son muy específicas. Estamos hablando casi de más de 200 países, 290 países que lo conforman, ¿verdad? Con un poder económico, pero aparte de ello también todo el protocolo que tienen, 5.000 más o menos personas o peritos leyendo y con anteproyectos hasta determinar los nuevos estándares que nosotros conocemos, ¿verdad? Como la ISO específica en las diferentes actividades económicas. ¿Y cuántos tipos de estándar nosotros podemos encontrar? Miren, no hay tampoco una clasificación categórica. Podríamos nosotros clasificarlo desde nuestro punto de vista, o tal vez hay alguna clasificación, pero una general, ¿verdad? Porque esta información es solamente exploratoria para que ustedes puedan considerar lo que es el estándar, es que están por ámbitos de acción o industria, ¿verdad? Depende. Industria de salud, la industria educativa, la industria de textil, la industria agrícola, etcétera, ¿verdad? Por tipología también, ¿verdad? Porque pueden haber estándares por clase, por servicio, por producto, por actividad económica. Pueden haber estándares generales o específicos. El GAFI es un estándar específico cuyo contenido solo se alinea a un solo propósito y son los riesgos de lavado de dinero. Podemos mencionar ese. Y los certificables o acreditables son aquellos que son generales o específicos, pero que están sujetos a una evaluación. Es decir, se adopta el estándar y también se certifica. Hay otro organismo que también se encarga de establecer un estándar para certificar la adopción de estos estándares que han sido adoptados por diversas empresas. En este rubro, en este ámbito de acción, tenemos a las ISO 9001, que son la gestión de calidad. Es la ISO, creo que es la mayor cantidad de certificaciones que tiene a nivel de Europa. Mucho de esto es lo que viene aquí a Latinoamérica cuando las empresas, los mercados acá hacen contacto con mercados allá, ¿verdad? Con estos mercados desarrollados, y todas las preguntas que hacen están enfocadas en la calidad del servicio. Todas las preguntas, tuve ante mis ojos un formulario de uno de los clientes, ¿verdad? Preocupado por todo lo que le pedían, pero no era más que todo que la ISO 9000-2015 orientado a los servicios de calidad, y entonces ahí es donde nosotros tenemos que aprender ese idioma y para poder ser elegibles cuando se presentan esas oportunidades de negocio. Pero los estándares no están solos, ¿verdad? Tenemos
estándares internacionales, pero también hay marcos de control interno, porque recuerden que todo descansa en procesos, no hay ninguna acción que no descanse en un proceso, en un procedimiento operativo, y entonces acá ustedes tienen una lista. Sería muy interesante, aquí hay para hacer un webinar por cada uno de ellos, porque son estándares, algunos conocidos de este lado, de Latinoamérica los hemos conocido eh, en las empresas, ¿verdad? Y a través de todo este tiempo de capacitaciones, y otros que no han sido conocidos de este lado, pero sí allá en Canadá, en Norteamérica y en el otro, en el continente europeo sí son muy conocidos. Entonces vale la pena entender cuál es la filosofía y vamos a comprender que hay puntos de acción, puntos, perdón, de vinculación y puntos también diferentes, porque muchos de ellos están orientados también en un marco de control interno a un propósito específico. Tenemos los más conocidos, el informe COSO, la ley Sarbanes-Oxley, que esa está orientada a proteger los intereses de todas las empresas que están en los puestos de bolsa. El estándar australiano, creo que aquí las microfinancieras lo ejecutan. Basilea II, ¿verdad? Basilea está más orientado a las instituciones financieras. Y estos acá, que no son muy conocidos, pero existen y están en esos mercados grandes, el código combinado y la guía Trump, el informe KIN 2, el estándar de gestión de riesgos FERMA y el estándar por de los riesgos empresariales. Este estándar que ustedes saben que también son calificadoras de riesgos de las instituciones financieras. Entonces, entrar en un webinar con cada uno de ellos, algunos ya se han dado, como por ejemplo COSO, pero entrar en cada uno de ellos sería muy interesante porque entonces podríamos conocer y ver entonces la filosofía de control interno de esos mercados desarrollados que pueden y quedarnos con lo que nosotros podemos adoptar. Pero no solo los marcos de control interno, también existen, ¿verdad? Como parte de la estandarización y de los modelos. También estos estándares y estos marcos de control interno, volvemos a lo mismo, son constructos teóricos que requieren una efectividad. Y entonces el regulador se ve interesado en eso y ¿qué se hacen? Se hacen entonces guías de implementación o notas interpretativas, y aquí yo traje dos ejemplos. La ISO 9000-2015, que es la más certificada en esos países, tiene entonces guías de implementación y guías de auditoría también que pueden ayudar a todos aquellos que revisan estas normas, ¿verdad? Y entonces tenemos también al GAFI como regulador de los riesgos de lavado de dinero, que amplió exactamente las notas, las 40 recomendaciones a través de las notas interpretativas. ¿Qué es lo que se percibe con esto? Es la intención de poder ayudar y de facilitar y de dar a entender y de dar a conocer en realidad eh, de qué manera se pueden implementar lo que está consignado en el estándar, ¿verdad? Y yo les traje acá unos ejemplos específicos para aterrizar un poco en esta teoría de los estándares ahora que exploramos. Hago también la salvedad de que no es, ¿verdad? Solamente estos. Estos que yo he presentado no son los únicos, pueden haber muchos más. Recuerden ustedes que cada actividad económica tiene su expertise. Desde el lado traté de considerar algunos que no sean, que sean diferentes, ¿verdad? Para agregar un poco de valor, no solo a ustedes, sino a mí también en la investigación y compartirlos. Y entonces vean ustedes, en la gestión de riesgos, oigan bien, qué interesante es tener la adopción de estándares, ¿verdad? Porque nos lleva a procesos de gestión. Aquí nosotros no estamos definiendo riesgo, apenas estamos diciendo de este sector minero que todos, ya sabemos que todos queremos ganar, porque las empresas para eso están, ¿verdad? Para ganar y aumentar su rentabilidad, ¿verdad? Para ser sostenibles y mantenerse en el tiempo. Miren ustedes de estas variables de incertidumbre que se definen, ¿verdad? 10 variables de incertidumbre, sin llegar a lo que es específicamente la descripción del riesgo, ¿verdad? Porque cada uno de ellos, pero son
las variables de incertidumbre en la naturaleza de este sector. Miren bien los efectos ambientales, ¿verdad? Sociales y en gobernanza, que ustedes lo van a encontrar, ESG por las siglas en inglés, el estándar, perdón, la incertidumbre, ¿verdad? Y ya existe también un estándar de esto. El tema de los efectos ambientales, donde están las corporaciones de la tierra, ¿verdad? Los lugares, cuáles son los efectos en la parte social que están causando que debe de tener. Tiene sus regulaciones también y su normalización. El tema geopolítico, ¿verdad? Dónde están ubicados y cómo lo están haciendo. El cambio climático que también trae un efecto adverso, ¿verdad? Las inundaciones y todo ello. Eh, la licencia para operar en cada país, ¿verdad? La concesión que le dan, todo esto pasa por un proceso. La productividad y los costos, porque esta actividad económica tiene costos altos, las maquinarias y todo el accionar que tienen en lugares distantes, la cadena de suministros, el abastecimiento que ellos requieren para poder operar en todo momento, la fuerza laboral, porque la gente está expuesta a lugares que no son los normales, ¿verdad? Hay muchas enfermedades que pueden desarrollarse y también hay riesgos de seguridad altísimos, ¿verdad? Por eh, cambios en el tiempo, cambios en el clima, cambios en la composición de las rocas, qué sé yo, alguna información estadística que no tomaron en cuenta, etcétera, etcétera. El capital, porque este sector demanda mucho capital desde la licencia para operar en cada país. La innovación digital, ustedes saben que ya hoy estamos en el Business Intelligence, hoy tenemos tanta información digital, tantos modelos ahora de datos, estamos viviendo la ciencia de los datos y entonces ya la información se introduce, ¿verdad?, a modelos estadísticos para poder tomar decisiones y los nuevos modelos de negocio que se van aperturando, en donde también el sector minero no está exento, ¿verdad? Miren ustedes, solamente mencionando las variables, sin describir riesgos ni nada de ello, encontramos 10. Y aquí tenemos algunos estándares internacionales que pueden ayudar a orientar, digamos, de qué manera podemos tratar cada una de estas variables. Tenemos la ISO 14001, los sistemas de gestión ambiental, la ISO 9001-2015, que ya la mencionamos, la gestión de calidad, la ISO IEC 27001, sistemas de gestión de seguridad de información, la ISO 22301, que es la continuidad del negocio aplicable para todos los negocios, también igual, la sistema de gestión de seguridad aplicable para todos los negocios, y la ISO 50001, que es el sistema de gestión energética que aplica para este sector. Miremos otro ejemplo en estándares internacionales del sector agrícola. Dicho sea de paso, hay que mencionar, es el privilegio que nos dio la naturaleza en nuestro país, ¿verdad? Nuestro país es agrícola y entonces tenemos esa gran bendición de cultivar, ¿verdad? Diversos cultivos tropicales de este lado y también de exportarlos. Miren ustedes las variables de incertidumbre, yo encontré 7, los cambios climáticos, un buen o un mal invierno puede hacer daño a una sequía. Los suministros de insumos que se requieren para poder iniciar los tiempos de cosecha, ¿verdad? Eh, pueden ser, dependiendo del tamaño de la finca, pueden ser maquinarias grandes o no, ¿verdad? La habilitación de la tierra que requiere de fertilizantes y todo eso, ¿verdad? Puede haber mucho problema en el abastecimiento que se requiere y son variables de incertidumbre también por los precios, las enfermedades que pueden causarse por la habilitación de la tierra también en lugares grandes, de grandes terrenos, ¿verdad? Ya sean enfermedades a la población si no hay un adecuado manejo o las enfermedades a las personas que hacen si no hay adecuadas cobertura, ¿verdad?, de protección individual, ¿verdad?, para los trabajadores. La sostenibilidad, el sector agrícola es un sector cuya garantía en los préstamos es la cosecha, pero la cosecha se toma como, no es una garantía real, sin embargo, es la cosecha en nuestro país
eh, lo que muchas veces viene a ser la garantía para el pago, ¿verdad? De un préstamo. Y entonces eso tiene una vulnerabilidad increíble porque está sujeta a cambios climáticos, a la debilitación de la tierra, a las plagas, etcétera. El desperdicio de la producción que se puede dar si no hay un adecuado manejo y si no hay también un adecuado control en el almacenaje y en la distribución, si la empresa exporta, ¿verdad? Entonces, si no hay un adecuado manejo, entonces hay un desperdicio en la producción. Y también tenemos el agotamiento de los recursos porque la tierra necesita también un descanso, necesita una habilitación para poder producir en la medida de las cantidades que según los agrónomos, ¿verdad? Y la gente que es experta en esto sabe de lo que se tiene que esperar en cada cosecha. Miren ustedes, como este sector está bien orientado, es un sector muy complejo porque la diversidad de cultivos requiere un manejo específico para cada uno. No es lo mismo cultivar arroz, frijoles, café y la lista de frutas que nosotros podemos tener en nuestro país. Pero entonces, como estándar, tenemos buenas prácticas por cultivo. Hay países que son en el área de Sudamérica que son homogéneos con nosotros en los cultivos y podemos nosotros entonces investigar y conocer cuáles son las buenas prácticas por cultivo, aunado a esto a la experiencia que tiene el país, ¿verdad? Como en la parte agrícola. Pero también tenemos algunos, en la parte administrativa, algunos estándares que pueden ayudar, sobre todo cuando pensamos en crecer, pensamos en que nuestro producto sea transfronterizo en exportar y es la ISO 28001, Sistemas de Gestión de Seguridad para la Cadena de Suministro, ¿verdad? Tanto para exportación o para el abastecimiento que tenemos nosotros y la 14001, Sistemas de Gestión Ambiental, ¿verdad? De acuerdo al cultivo se podrían encontrar otros tipos de estándares que sean específicos y que puedan ayudar a las prácticas, a gestionar adecuadamente los riesgos. Y tenemos acá también el sector tributario, vean ustedes. El sector tributario tenemos en línea gruesa, podríamos decir unos 5 variables de incertidumbre. Podríamos encontrar muchas más, ¿verdad? Yo dispuse solamente para poder presentar el estándar internacional, las variables de incertidumbre, porque si ya entramos a lo que es la descripción del riesgo, entonces ya es algo un poco que requiere un mayor tiempo. Pero miremos entonces las variables de incertidumbre en el sector tributario. Número uno, la inscripción, asegurarse de que en realidad están inscritos todos aquellos eh, elegibles para ser pagadores de impuestos, ¿verdad? A los contribuyentes, el cumplimiento de estos contribuyentes que lo hagan, ¿verdad? En su tiempo oportuno, la declaración oportuna que ellos hagan, ¿verdad? Es también una variable de incertidumbre en el sector tributario. La veracidad de la información que ellos están mostrando en todas las páginas y en todo el sistema web que tiene el sistema tributario según el impuesto, ¿verdad? Que se tenga que pagar. Y el pago oportuno. Oportuno es la declaración, no es la veracidad de la información y otra vez el pago del oportuno. Entonces vean, acá hay algunos temas importantísimos que yo quiero comentar con ustedes y es que muchas veces esos marcos referenciales, como los que vimos de control interno, son muy generales, pero entonces se vale de todo para que nosotros podamos encontrar los estándares. Y cuando digo se vale de todo, nosotros podemos ver hacia los mercados desarrollados. Muchos de ellos han efectuado, digamos, una adaptación de su control interno a el estándar y entonces eso nos puede servir a nosotros como punto de referencia, ¿verdad? Porque son mercados que ya han adoptado los marcos referenciales generales, los han adoptado a un sector específico y entonces en el tributario tenemos acá de Bélgica, guías para las normas de control interno del sector público, es exactamente la gestión de riesgos, implantación y mantención y actualización del proceso de gestión de riesgo en el sector público. Este es de Chile y es exactamente la gestión de riesgo integrada
en un marco de control interno de estos que hemos referenciado, el marco integrador del control interno de México. Entonces, vean ustedes, tenemos estos mercados desarrollados que también se puede tomar como estándar y adaptarlos a lo que es el sector tributario para gestionar los riesgos. Tenemos también la ISO 37301, el sistema de gestión de compliance tributario, del cual se ha venido hablando, ¿verdad?, en todo este accionar del colegio. La 19601, que es el compliance penal, orientado específicamente a aquellos puntos que sí pueden ser exactamente eh, 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 provistos de demanda, ¿verdad? Y la ISO 37001, el sistema de gestión de antisoborno, porque este sector, ¿verdad?, tiene mucha vulnerabilidad a estos tipos de fraude. Entonces vean ustedes, aquí nosotros tenemos tres sectores diferentes y alineados a estándares que pueden ser utilizados, que pueden ser adoptados, dependiendo, ¿verdad?, de lo que, dependiendo de muchos temas de los cuales vamos a hablar en este tiempo. Y entonces, miren, también tenemos, ¿qué pasa cuando hablamos de los estándares internacionales y la regulación local? Entonces entramos en otro ámbito muy importante que es muy bueno mencionarlo en este tiempo. Y miren ustedes qué pasa cuando los estándares internacionales y la regulación local se saludan y entonces están en una completa armonía y nos vemos muy bien y estamos todos alegres. Entonces hay armonía con el mundo exterior porque estamos enviando un, un buen mensaje al mundo diciéndole, ¿verdad? Nosotros estamos adoptando este estándar y vamos a realizar nuestros procesos de gestión de esta manera, como lo define el estándar. Entonces, esta acción, ¿qué es lo que genera a nivel internacional? Confianza. Confianza y seguridad, porque entonces el mundo y esos mercados desarrollados, que es a donde queremos llegar, entienden de que en Nicaragua se están haciendo los procesos según el estándar X. Y también nos da transparencia, porque entonces le decimos al mundo entero cómo estamos realizando nuestros procesos y bajo qué metodologías y bajo qué procedimientos. Entonces, esta confianza, seguridad y transparencia nos da de inmediato una apertura a mercados internacionales, también apertura a inversiones y por ende una mayor efectividad en los procesos y sobre todo en esos procesos en donde se tiene que tratar, donde se tiene que hablar, donde se tiene que em, trabajar con la regulación local, ¿verdad? Entonces la regulación local en aras de este propósito, entonces las normativas, las circulares, los decretos, las leyes, etcétera, demandan entonces todo un accionar para llevar a la práctica todo esto, ¿verdad? Porque hay estándares que requieren un cambio jurídico en todo y tenemos nosotros el ejemplo de los riesgos de lavado de dinero, en donde tuvo que haber un cambio increíble, ¿verdad? De nuevas leyes, nuevos decretos, nuevos reguladores, correguladores que están colaborando, unidades de análisis financiero, y existe todo un proceso a nivel nacional de accionar y de regulación por sector en el país, ¿verdad? Pero el estándar no hubiese sido si no hubiese sido adoptado, entonces todo esto que hace que los procesos sean más difíciles, ¿verdad? Entonces, pero la verdad es que lo que yo acabo de decir es un, un tema, un modelo esperado, un modelo soñado. Cuando nosotros aterrizamos en nuestro país, tenemos que entender muchas cosas y es que estos estándares se hacen en mercados desarrollados. Nuestro mercado es pequeño. Entonces, hay algunos temas de comprensión que resultan un poco difíciles, ¿verdad? Para poder aplicarlos, pero entonces la tarea del regulador no es tan fácil porque tiene que haber primero una comprensión del estándar por parte del ente regulador para poder entender y personalizar, ¿verdad? ¿Qué es lo que se puede eh, adaptar al inmediato una vez que se ha convencido? Hay diversos estándares, ¿verdad? Pero
Hay unos que tienen tal vez un poder coercitivo como la apertura de los bancos en las corresponsalías, ¿verdad? Se debe de cumplir con ciertos requisitos para no perder esa corresponsalía y entonces hay un tema coercitivo, pero hay otros que no es así y entonces tienen que ver con el compromiso, con la voluntad, tienen que ver con la comprensión que tenga el ente regulador para poder ah, tropicalizar y personalizar lo que dice el estándar. Y una vez que se ha llegado a ese, tiene que haber un trámite de adopción y su difusión y no es tan fácil, ¿verdad? Hay estándares y sobre todo en la parte contable, ustedes lo han visto, todos los que trabajan en bancos, ¿verdad? Que requieren procesos de implementación gradual, pero se va trabajando en ello y se avanza hasta llegar al nivel del estándar, sobre todo en las NIF y todo eso, ¿verdad? A nivel nacional, el catálogo de cuentas de los bancos, ¿verdad? Alineado a todas estas políticas contables que son estándares internacionales. Y también hay algo importantísimo para el ente regulador y para todos, que son los procesos de capacitación en las bases, porque esto descansa en procesos y entonces los procedimientos, quienes los realizan, la mayor cantidad de personas, de colaboradores en las instituciones que requieren también entender en qué, eh, en qué nos sirve el estándar y qué es lo que quiere el estándar. Y lo que me mencionaba anteriormente, ¿verdad? Cambios en el entorno jurídico, porque muchos de ellos requieren de un poder coercitivo en la norma, en el país para que todos puedan entender. Hay que normalizarlo, hay que incluirlo como parte de la nación, algunos, y muchos de estos también se requieren recursos financieros porque tal vez habrá que invertir en software, habrá que invertir en capacitaciones, en asistencia técnica y sobre todo dependiendo si estos estándares también están aunados a un enfoque social, entonces los recursos financieros son mayores. Y finalmente, ¿verdad? Se requieren recursos calificados, gente que tenga la expertise de poder hacer todo este proceso de transición para la adopción de los estándares. Si nosotros consideramos el estándar de la ISO 31000, hablando ya de la gestión de riesgo, ahora que ya hemos explorado lo que es el estándar, para qué sirve, quiénes lo emiten, cuáles son sus propósitos, y también vimos ejemplificado, ¿verdad?, por sector, el tributario, el agrícola y también el minero. Si nosotros hablamos ahora de la gestión de riesgo y consideramos esta ISO, que es una de las más conocidas también, aplicable, oigan bien, a empresas pequeñas, a empresas grandes, porque son directrices y recomendaciones de la gestión de riesgo. Nosotros vamos a encontrar siempre, siempre, ¿verdad? Y es lo que estábamos diciendo, principios, oigan bien, sobre los cuales se elabora todo el marco de referencia que es esto, ¿verdad? Aquí estamos hablando de la gobernanza, de liderazgo y compromiso que debe tener la gobernanza, de los principios, pero finalmente todo termina en procesos de gestión que deben de iniciar de parte de la gobernanza hacia los principios, fundamentos o criterios, dominio, como lo domina el estándar, ¿verdad? Eso varía, pero también termina en procesos y por lo menos lo que yo he visto en todos estos estándares que son así aplicables a cualquier empresa pequeña o grande, es ineludible este proceso. Evaluación de riesgo, ¿verdad? En donde estamos identificando, analizando y valorizando el riesgo, ¿verdad? Y que parte exactamente de la estrategia y del accionar de lo que es la dirección. Pero no solo, pero cuando nosotros tenemos, oigan bien, la adopción de los estándares, entonces tenemos una cultura de riesgo sólida y hay metodologías y procesos de gestión que se realizan, que se ejecutan, y hay también, cuando esto pasa, ¿verdad? Ya sean empresas pequeñas o grandes, si hay estándares en determinados productos o servicios, entonces lo que viene es la adaptación al marco general de gestión porque hay un inicio y ese pensamiento basado en riesgo se fortalece. Vean ustedes acá, aquí están los estándares que son aplicables a todas las empresas de una manera general. COSO, el más antiguo, ¿verdad? ISO 31000 de 2018 y COSO RM que está en la actualidad, ¿verdad?
gestionándose los riesgos de esa manera. Y ya para terminar, las conclusiones que tengo, ¿verdad? Es que gestionar incertidumbre es imperativo en el mundo actual, ¿verdad? La inteligencia artificial, lo que puedo decirles es que está impulsando cambios increíbles. La gestión de riesgos es un proceso que atañe a empresas privadas y públicas, ¿verdad? Esto es un tema de común acuerdo independientemente del propósito de que haya sido creada. Y la adopción de estándares y marcos de referencia requiere primero un análisis del contexto, no podemos evitar esa parte, y un proceso de capacitación de la base. Y finalmente, la regulación local versus estándares robustecen la cultura de riesgo a nivel de nación, ¿verdad? Y también da oportunidades de mejora, porque al comparar la norma con los estándares, entonces encontraremos las brechas que existen. Bueno, creo que he llegado al final de mi presentación. Si hay preguntas que pueda contestar, con mucho gusto.